Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Hola, ¿qué tal amigos? Me da mucho gusto estar con ustedes a esta hora. Hoy en este segmento de la entrevista Venevisión vamos a conversar con Jesús Farías. Él es miembro de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, a quien le damos la bienvenida, y con él vamos a abordar algunos temas relacionados con la situación económica y también con la situación política. Comenzamos, la semana pasada ya comenzaron las operaciones de lo que es el nuevo sistema cambiario. Entró ya en funcionamiento lo que es la venta de dólares a través de la casa de cambio para lo que llaman el menudeo, que no es más que la compra de dólares en efectivos por bajos montos. Quisiera que nos dijera cómo ve usted este nuevo esquema cambiario que tiene 3 tipos de cambios distintos. ¿Cómo ve usted, qué efecto cree usted que pueda tener esto en la economía? Buenos días, Liz, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, el anuncio o los anuncios que se han venido haciendo desde el gobierno nacional son muy importantes. Vienen a concretar un esquema que es fundamental para el desarrollo del país. La política cambiaria tiene una gran relevancia, un peso muy relevante sobre la economía. Determina los niveles y las formas de conexión de la economía nacional con el resto del mundo. Determina cómo se asignan los recursos en la economía, los niveles de remuneración, los precios y su comportamiento, de tal manera que de la política cambiaria depende en buena medida el desempeño del país. Y parto de ese elemento, de esa premisa, para que podamos entender cuál es el propósito que se tiene con esta propuesta o este esquema cambiario que se aplica y que tiene 3 segmentos, 3 niveles. Un primer nivel, como ya todos lo saben, que apunta a la necesidad de garantizar a la necesidad de garantizar el acceso a los alimentos y a los medicamentos de toda la población venezolana a bajos costos. Número 1, ese es el propósito de estabilizar económicamente el país, garantizando niveles de prosperidad y niveles de bienestar social muy importantes. Es un primer elemento y un compromiso para un gobierno socialista. Por eso, ese segmento, que cubrirá el 70% de todas las importaciones, está sustentado en una tasa de cambio de 6.30, accesible en los precios y en las cantidades para la población. Un segundo elemento, que es el SICAT, que es para el 30% restante, con una tasa de cambio que, como ya todos sabemos, arranca en 12 bolívares el dólar, un poco más alto para bienes y servicios que no son absolutamente necesarios para el desarrollo del país. Y el tercero, que es el que ha abierto las mayores expectativas en los últimos días, es un mercado libre que se regirá por la cantidad de dólares que se demandan y que se ofertan. Arrancó en 170, es de compra inmediata para aquellos que necesitan dólares y tiene como propósito fundamental 2 elementos. Por una parte, tratar de castigar al mercado negro, dólar paralelo, que ha jugado un papel muy perturbador en la economía nacional, se ha convertido en el rector de la economía a la hora de fijar los precios, algo que es muy negativo porque se trata de un dólar altamente especulativo, que está fijado a esos niveles y nadie sabe cuáles factores han incidido en ellos. Mejor dicho, nosotros sabemos, el tema especulativo y el tema desestabilizador de lo económico, pero más allá de eso carece de la menor transparencia. Ese es un elemento, ¿verdad? Ir reduciendo ese factor, esa presión muy importante que está generando un impacto inflacionario en la economía nacional y, por otra parte, ir arrinconando y finalmente desplazando ese mercado paralelo y establecer uno que no solamente es legal, sino que se va a ajustar mucho más a la racionalidad y a la realidad económica. En el 2014 la inflación cerró en 68%. Quisiera saber si, de acuerdo a lo que usted dice, que con el nuevo esquema se va a ir disminuyendo el factor especulativo del precio del dólar. Esto va a tener incidencia sobre lo que es el índice de precios al consumidor, por un lado. Y también quisiera que le explicara un poco a la población cómo ve la situación de abastecimiento.
si piensa que también a través del nuevo sistema cambiario que va a agilizar un poco la entrega de dólares, se podrá corregir algunos problemas que existen con el abastecimiento de productos básicos para la población. Sí, la inflación se ha convertido en una verdadera calamidad. Para nosotros no estamos para nada satisfechos con esos niveles, pero también hay que acotar al respecto que ante esos elevados niveles de inflación, el gobierno ha hecho un esfuerzo realmente muy importante como resultado de su compromiso con el pueblo venezolano para amortiguar el impacto inflacionario. Se han mantenido políticas de incremento salarial que son superiores al 60%. El año pasado, incrementos salariales superiores al 60%. En condiciones tan difíciles como la venezolana, yo creo que eso es algo que podemos presentar. No estamos satisfechos, te repito. Nuestra lucha es para bajar los niveles inflacionarios, pero ahí están las medidas compensatorias que se complementan con una gran inversión social, de tal manera que a pesar de la alta inflación, nosotros hemos podido defender los indicadores sociales más importantes. Eso a manera de aclaratoria. Y bueno, tenemos dos tareas fundamentales. En primer lugar, desactivar una terrible fuerza especulativa que es en buena medida responsable de esa alta inflación. Si tú observas el precio de cualquier bien y cualquier servicio se compone de los costos y de las ganancias. Si esas ganancias son muy altas, el precio también va a aumentar. Eso es lo que ocurre en la sociedad venezolana, son las tasas de ganancias más altas del planeta. Eso es una fuerza inflacionaria muy importante. Nosotros la vamos a ir desactivando a través no solamente de los controles que se están ejerciendo con cada vez mayor eficiencia y rigurosidad, control contra el contrabando de extracción, control contra el acaparamiento, control contra la especulación, control en contra del ataque a la moneda nacional, lo que nosotros conocemos como ese dólar negro, tremendamente especulativa y que sirve de referencia incluso para aquellos que en su mayoría en Venezuela reciben dólar a 6.30, pero calculan sus precios a ese dólar especulativo. Esa es una parte de esa estrategia antiinflacionaria y la otra parte es elevar la producción, reactivar el aparato productivo y en el mediano plazo salir de una economía rentista. Muchas veces se ha dicho acá, se trata de un modelo en crisis, el modelo socialista. No, nosotros no tenemos ningún modelo socialista en este país. En este país prevalece un modelo rentista, un modelo capitalista, un modelo dependiente. Es el que heredamos nosotros de hace muchas décadas, de mediados del siglo pasado, y la tarea nuestra es superar eso. Y superando eso, nosotros estaremos desactivando muchos elementos que hoy están causando malestar en la población venezolana. Y tú decías uno de ellos, el tema del desabastecimiento. Ahí estamos avanzando de una manera progresiva, quizás en algunos casos de una manera algo lenta, pero estamos progresando. Y en la medida que nosotros le tranquemos el paso a todo lo que hemos definido como la guerra económica, son los intentos de desestabilización a través de la inflación y a través del acaparamiento y el desabastecimiento, y por supuesto en la medida que nosotros activemos mecanismos de asignación de divisas que faciliten el proceso productivo. Y todo esto se lleva a cabo en medio de tremendas presiones internacionales y políticas. De tal manera que no es muy sencillo definir un esquema cambiario cuando nosotros observamos una injerencia terrible de parte del gobierno norteamericano en los asuntos internos de nuestro país, cuando sin ningún tipo de moral, ningún tipo de autoridad moral pretende a nosotros dando lecciones y sancionarnos por el respeto a los derechos humanos, cuando son ellos precisamente los que han incendiado al país con guerras, con intervenciones y con acciones como la que estamos viendo en Venezuela. Grandes promotores de una situación en la cual quieren generar conmociones para que se produzca algo, para finalizar la idealis, que se produzca algo similar a lo que ocurrió en este país el 27, 28 de febrero del año 1989. En pocos días estaremos conmemorando nosotros esa tragedia. De tal manera que bajo esas condiciones, una condición también que es muy importante, es el derrumbe de los precios petroleros, dramático para una economía, bueno, eminentemente petrolera, y después todos los ataques que estamos viendo internamente, intentos de magnicidio y ataques terroristas, es una situación bien compleja y nosotros estamos comprometidos con la necesidad de aplicar políticas que apunten a la estabilización de la economía nacional para retomar el crecimiento de la economía.
Y bien, amigos, le damos las gracias a Jesús Farías, quien es miembro de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional. Gracias por haber compartido sus opiniones y criterios sobre la actualidad nacional. Amigos, sigan con Ana y también con Manuel.